Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la sesión número 0, que es un breve repaso de álgebra. En el libro lo van a poder encontrar como el capítulo 0. En este caso, yo me tomé la libertad de agregar algunos temas también que considero son importantes para que puedan desarrollar sus actividades del capítulo 1 y de los capítulos posteriores que vamos a estar viendo durante todo el tetramestre. El objetivo general de esta sesión es ofrecer un repaso breve sobre algunos términos y métodos del álgebra clásica. Bueno, primero vamos a empezar hablando un poco acerca del álgebra. Como ustedes sabrán, el álgebra es una ampliación de la aritmética, la cual proporciona las reglas y las notaciones para resolver problemas, suponiendo que tenemos cantidades desconocidas. Como ustedes recordarán, la aritmética es aquella matemática que nos enseñaron cuando íbamos en la primaria y en la secundaria, que prácticamente ocupa todas aquellas operaciones de suma, resta, multiplicación y división. La aritmética está concentrada en números, mientras que el álgebra está concentrada en símbolos. Aquí en la pantalla ustedes van a poder ver un ejemplo entre cuál es la diferencia entre la aritmética y el álgebra. En la parte de arriba tenemos como un ejemplo de aritmética tres operaciones sencillas. 10 más 10 más 10 es igual a 30. 10 más 4 es igual a 18. Y 4 menos 2 es igual a 2. La aritmética la ocupamos todos los días, todo el tiempo y en cualquiera de nuestras actividades diarias. Por otro lado, el álgebra, que es una ampliación de la aritmética, nos dice que va a haber cantidades que nosotros no conocemos y que nosotros debemos de descubrir, ¿sí? En este caso, tenemos aquí un ejemplo que encontré en internet, donde tenemos 3 manzanas. Y nos dice, la primera operación nos dice que esas 3 manzanas, si las sumáramos, nos da un valor de 30. ¿Cuánto creen entonces ustedes que vale cada manzana? Bueno, pues nosotros podemos suponer que tiene un valor de 10, ¿verdad? Es por eso que la suma de las 3 manzanas nos da un valor de 30. Para nuestra segunda operación, tenemos ahora una manzana y dos racimos de plátanos. Si ya sabemos que la manzana vale 10, ¿cuánto creen que deba valer cada racimo de plátano para que nos sume 18? Bueno, cada uno debe de valer por lo menos 4, ¿verdad? Así tendríamos una manzana de 10 más un plátano de 4 más otro plátano de 4, 18. Y finalmente tenemos en nuestra última operación un racimo de plátano menos 2 cocos. Si sabemos que esos racimos de plátanos valen 4 y nuestro resultado va a ser 2, ¿cuánto creen que valgan los cocos? Bueno, 2. Esta es prácticamente la base del álgebra, ¿sí? Tener símbolos a los cuales nosotros tenemos que encontrarles cuál es su valor. Bueno, pues resulta que esto del álgebra no es algo nuevo, ¿sale? Los egipcios fueron los primeros en utilizar su álgebra, solamente que el álgebra que ellos utilizaban era retórica, es decir, era únicamente verbal. Ellos se reunían y discutían todo de manera ordenada. Tiempo después, un romano llamado Diofanto fue el primero en representar todas estas ideas que traían los egipcios, pero ahora con símbolos, para llegar a para llegar a soluciones de situaciones comunes. Es decir, él interpretaba que si una persona estaba feliz y recibía amor, ahora va a ser una persona, perdón, si él interpretaba que una persona que estaba triste, que recibía amor, ahora va a ser una persona feliz. Y eso era algo que todos sabíamos, o sea, todos sabemos solucionar ese tipo de situaciones comunes, pero él lo quiso representar a través de símbolos y él dibujaba un símbolo de una carita triste más un corazón
era igual a una carita feliz, ¿no? Entonces Diofanto fue de las primeras personas en representar estas ideas, pero con símbolos. Tiempo después, el árabe Al-Khwarizmi le puso el nombre al álgebra y definió las bases de la misma. Yo sé que a este Al-Khwarizmi que ustedes van a poder ver aquí con una ciudad en el fondo y con su barba, creo que ya lo deben reconocer ustedes, es la portada de un famoso libro que es el libro de Baldor, donde él ahí explica todas las bases del álgebra, ¿verdad? Y del lado derecho tenemos a Francisco Vieta, quien fue la persona que reglamentó el simbolismo y aproximó el álgebra de su tiempo al nuestro álgebra actual. De hecho, él también inventó el punto decimal y fue el primero en reglamentar el uso de letras para representar cantidades. Bueno, hasta aquí les voy a pedir, yo sé que vamos un poco despacio, pero les voy a pedir, y esto lo van a poder encontrar también en la plataforma, es una de las tareas que les voy a dejar sobre la sesión número 0, y voy a necesitar que contesten estas preguntas, las van a contestar en Word, y obviamente con la rúbrica. Toda esta información para poder contestar esta tarea la van a encontrar en la plataforma. Por el momento nada más les voy a pedir que, así como va pasando el video, ustedes ahorita en este momento le pongan pausa y se dediquen estos 10 minutos antes de seguir avanzando. Necesito que en estos 10 minutos que le van a poner pausa al video, ustedes contesten estas 6 preguntas, ¿sí? Bueno, una vez que las terminen, vamos a ponerle play y vamos a continuar viendo el video. Yo por lo pronto voy a seguir con la explicación. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de las fracciones. Las fracciones también son conocidas como quebrados, ¿sí? En este caso voy a ir utilizando las dos palabras de manera indiferente. Nos dice que un quebrado o una fracción está formado por dos partes. Estas dos partes se conocen una como numerador y la otra como denominador. El denominador es en este caso, lo quise ejemplificar con un pastel que está aquí en la parte de abajo, de color rojo y anaranjado. Nos dice que el denominador es el número de rebanadas en las que está dividido el pastel. ¿Cuántas rebanadas está dividido en nuestro ejemplo? Está dividido en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 rebanadas, ¿verdad? Ese va a ser el denominador. El número de rebanadas en las que está dividido el pastel. Por otro lado, el numerador va a ser el número de rebanadas que yo quiero agarrar o que se van a tomar, ¿verdad? En este caso, coloreé en amarillo las rebanadas que nosotros queremos tomar, que son 1 y 2. Cuando nosotros lo expresamos de manera matemática, normalmente ponemos el numerador en la parte de arriba, ponemos un signo en medio y el denominador en la parte de abajo. Bueno, vamos a pasar al tema de suma y resta de fracciones, ¿verdad? Quiero empezar primero con un ejemplo. En la parte superior van a encontrar la siguiente suma de fracciones. Van a encontrar el 5 sextos más 2 tercios. ¿Cómo podemos nosotros hacer esa suma de fracciones? Bueno, es sencillo. Aquí les puse yo los pasos que hay que seguir y los voy a ir leyendo y los voy a ir explicando. Nos dice que el primer paso es multiplicar las partes de abajo de las fracciones, es decir, los denominadores. Y vamos a escribir el resultado del otro lado del igual como el nuevo denominador para ambos quebrados. Es decir, vamos a multiplicar 6 por 3, 18. Y este 18 lo vamos a colocar del otro lado del igual en la parte de abajo, ¿verdad? Donde va el denominador. Segundo paso, se va a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Y el resultado lo vamos a escribir como resultado, como numerador de la nueva fracción, ¿sí? Es decir, 5 por 3, 15, ¿verdad? Bueno,
Ese es nuestro segundo paso. Voy a cambiar la slide para irnos a nuestro tercer paso. Tercer paso. Vamos a multiplicar el denominador de nuestro primer quebrado por el numerador del segundo quebrado. Y vamos a escribir el resultado como nuevo numerador del quebrado, ¿sale? Es decir, 6 por 2, 12. Ahora ya tenemos dos resultados en la parte de arriba. El de 5 por 3, 15 y el de 6 por 2, 12. Ambos resultados los vamos a sumar, que ese va a ser nuestro cuarto paso. Dice, cuarto, se reduce el numerador y el denominador dividiendo entre un número tantas veces como sea posible. A esto se le conoce como reducción a la mínima expresión. Entonces, continuando acá con la operación, tenemos que 15 más 12 es igual a 27. Y ya el denominador ya lo teníamos, que es el número 18. Para reducir para reducir nuestra expresión, simplemente tenemos que dividir entre un número que sea divisible entre dos, entre el numerador y el denominador. En este caso, el 27, ¿lo podemos dividir entre 2? No, o sea, nos tiene que dar un número entero. Entonces, 27 entre 2 no nos da un número entero. Entonces, no podemos dividirlo entre 2. 27 entre 3 nos da un número entero. Sí. ¿Qué número nos da? 9. Entonces, podemos dividir 27 entre 3 es igual a 9. Y 18, que es el denominador, también lo tenemos que dividir entre 3. Al dividirlo entre 3 nos da como resultado 6. Entonces ya aquí hicimos una reducción de 27 18avos a 9 sextos. Ahora la pregunta es, ¿podemos seguir reduciendo nuestra nueva fracción que es 9 sextos? Es correcto. Podemos dividir nuestro 9 entre 3 y nos da 3. Y nuestro 6 entre 3 nos da 2, es igual a 3 medios. Así que hasta aquí llegaría nuestra reducción a la mínima expresión de esta fracción. Ahora, eso fue por la operación para hacer una suma. Si queremos realizar una resta, prácticamente tenemos que hacer lo mismo. Solamente que en el tercer paso de nuestro procedimiento, en vez de sumar las cantidades, las vamos a restar. Es decir, en vez de sumar 15 más 12, vamos a restar 15 menos 12. Y 15 menos 12 nos da 3. Entonces, ese es el resultado. 3 entre 18. Eso también lo podemos reducir a su mínima expresión dividiéndolo entre 3. Es decir, 3 entre 3 nos da 1. Y 18 entre 3 nos da 6. Así que podemos obtener un sexto como resultado de esta resta. Multiplicación de fracciones. Para multiplicar fracciones, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar numerador por numerador y el denominador por el denominador. En nuestro ejemplo tenemos en nuestra multiplicación por fracciones que está hasta arriba, tenemos como ejemplo 4 sextos por 5 medios. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar el 4 por el 5, es decir, los numeradores, y nos va a dar igual a 20. 4 por 5, 20. Y ahora las partes de abajo, que son los denominadores. 6 por 2 nos da como denominador 12. Entonces nuestro resultado, que es nuestro segundo paso, es reducirlo de nuevo a su mínima expresión. Si tenemos ya 20 doceavos, vamos a dividirlo entre nuestro primer número, que sería el 2, ¿verdad? ¿Se puede dividir 20 entre 2? Sí. 20 entre 2 nos da 10. Y ahora el denominador, 12 entre 2, nos da 6. Nuestra nueva fracción es 10 sobre 6. ¿Podemos reducir todavía esta expresión? Sí, la podemos reducir dividiendo entre 2. Sería 10 entre 2 es 5 y 6 entre 2 es 3. Aquí estoy viendo que hay un pequeño error. En la parte de hasta abajo hay un más. En realidad tendría que ser un igual. Entonces les voy a pedir por favor que en sus apuntes corrijan ese más y le pongan un igual. Por favor.
Luego, vamos a pasar a la división de fracciones. ¿Cómo dividimos fracciones? Nuestro ejemplo es 3/4 entre 1/3. Primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Para dividir, vamos a multiplicar el numerador del primer quebrado por el denominador del segundo quebrado. Esto nos va a dar como resultado el numerador de nuestro valor que queremos sacar. Y segundo paso, vamos a multiplicar el denominador del primer quebrado por el numerador del segundo quebrado. De esta manera vamos a obtener el denominador del resultado, ¿verdad? Es decir, en nuestro primer paso vamos a multiplicar 3 por 3, 9. Y nuestro segundo paso es multiplicar 4 por 1, nos da 4. Nuestro resultado final sería 9/4. Muy bien, hasta aquí sigue el siguiente ejercicio para que vayamos practicando un poco nuestros conceptos de álgebra. Son 10 ejercicios de suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Así que les voy a pedir aquí que también volvamos a poner una pausa en nuestro video y le dediquemos los siguientes 10 minutos para contestar las preguntas. Una vez que hayamos terminado de contestar las operaciones, vamos a continuar viendo el video y le podemos poner play. Bien, ahora vamos a pasar al tema de expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es un conjunto de letras, símbolos y números que juntos van a formar una operación algebraica. Del lado derecho de la pantalla les coloqué algunos ejemplos. En nuestro primer ejemplo tenemos un menos y una m. Nuestro segundo ejemplo es una x y una y. Nuestro tercer ejemplo es s menos t. Y nuestro cuarto ejemplo es 2a más c cuadrada menos 5b. Cada uno de estos ejemplos, si ustedes se pueden dar cuenta, son un conjunto de letras, también es un conjunto de números y también es un conjunto de símbolos. Entonces, cuando tengamos toda esta combinación de letras, símbolos y números, a eso le vamos a llamar nosotros expresión algebraica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el término algebraico. En una expresión algebraica, los términos algebraicos son los elementos que están separados por los signos de más o el signo de menos. Por ejemplo, menos 4ac más 7b cuadrada. ¿Cuántos términos algebraicos hay en esa expresión algebraica? 2 términos. ¿Cómo vamos a identificarlos? Porque van a estar separados por un más o un menos. Entonces, términos separados, ¿cuáles son los términos separados de nuestro primer ejemplo? Nuestro primer término es menos 4ac y nuestro segundo término es más 7b cuadrada. En nuestro siguiente ejemplo tenemos la siguiente expresión algebraica. Menos 5xy más 38a menos m. ¿Cuántos términos algebraicos tenemos? Tenemos 3. Recuerden que los términos algebraicos estarán separados por los signos de más o los signos de menos. Entonces, los términos separados son menos 5xy. Ese es nuestro primer término. Nuestro segundo término es más 38a. Y nuestro tercer término es menos m. Bueno, ahora, ¿cuáles son las partes de un término algebraico? Bueno, en realidad tenemos cinco partes que conforman todo un término algebraico. Nuestra primera parte de uno de esos términos es el signo. El signo indica si el elemento es positivo o negativo. Hay ocasiones en las que el signo positivo no se pone y cuando ustedes no lo vean, quiere decir que es positivo. Entonces aquí en nuestro ejemplo tenemos menos 5xy cuadrada.
¿Cuál es nuestro signo? El menos. Y en nuestro siguiente ejemplo, 89x, ¿cuál es nuestro signo? Es el más. No está, porque les digo que a veces lo podemos poner o no lo podemos poner. Va a depender. Bueno, nuestra siguiente parte es el coeficiente. El coeficiente son los números que preceden a las literales. Si no hay un coeficiente, entonces tenemos que suponer que nuestro coeficiente es el número 1. En nuestro ejemplo, menos 5xy al cuadrado, nuestro coeficiente es el número 5. Y en nuestro siguiente ejemplo, m al cuadrado, como podrán ver, no hay un número. Cuando no hay un número, nosotros tenemos que suponer que es el número 1. La siguiente parte de nuestro término algebraico son las literales, que son las letras del término unidas por operaciones de división o multiplicación. Nuestro primer ejemplo es menos 5xy al cuadrado, en donde nuestras literales van a ser la x y la y. Y nuestro segundo ejemplo es 7ac quinta. ¿Cuáles son nuestras literales? La letra A y la letra C. Y finalmente tenemos como última parte de nuestros términos algebraicos el exponente. El exponente indica la potencia a la que se eleva un número. Son los números arriba de las literales. Si una literal no tiene exponente, el exponente es 1. En nuestro primer ejemplo, menos 5xy al cuadrado, nuestro exponente es el número 2. Y en nuestro siguiente ejemplo, 3z, si se dan cuenta, no tiene un exponente. Entonces nosotros tenemos que suponer que el exponente es el número 1. Tipos de términos. Hay dos tipos de términos. Tenemos los términos semejantes y tenemos los términos no semejantes. Los semejantes son los que poseen las mismas literales con los mismos exponentes. En el ejemplo podrán ver que nuestro primer término es mk cuadrada. Nuestro segundo ejemplo es menos 15mk cuadrada. Y nuestro tercer ejemplo es 76mk cuadrada. Si ustedes prestan atención, se darán cuenta que esos tres ejemplos tienen las mismas literales, la m y la k. Y tanto la m como la k tienen los mismos exponentes. Eso quiere decir que esos tres términos son semejantes. Por otro lado, los términos no semejantes son aquellos en los que sus literales son diferentes. También, si sus literales son iguales, pero en sus exponentes distintos, entonces lo vamos a llamar término no semejante. En nuestro primer ejemplo tenemos menos xy cuadrada z. Y nuestro segundo ejemplo es 2xy. Como se darán cuenta, en nuestro primer ejemplo tenemos como literales la x, la y y la z. En el ejemplo de abajo tenemos solamente x e y. Es decir, nos falta una z. Como nos falta una z y como el exponente de la y no es igual, entonces es un término no semejante. En nuestros siguientes ejemplos tenemos 3a cuadrada b y abajo tenemos 3ab cúbica. Si se dan cuenta, son las mismas literales, a y b, pero el exponente es diferente. Cuando el exponente es diferente, entonces son términos no semejantes. Clasificación de expresiones. ¿Cómo clasificamos nosotros todas las expresiones algebraicas? Bueno, las podemos clasificar de 4 maneras. Cuando solamente tienen un término, las vamos a llamar monomio. Cuando tienen 2 términos, se llaman binomio. Cuando tienen 3 términos, serán llamadas trinomio. Y si tienen más de 3 términos, es decir, 4 o más, las llamaremos polinomios. En nuestro primer ejemplo, nuestro monomio es xy cuadrada. El ejemplo para el binomio es s menos t. ¿Cómo voy a identificar si es un binomio o un trinomio o un polinomio? Recuerden que vamos a saber cuántas expresiones algebraicas tiene, cuántos términos algebraicos tiene una expresión
porque estarán separados por el signo de más o menos. Entonces, en el caso de nuestro trinomio, tenemos 2a, ese es nuestro primer término. Luego nuestro segundo término es más c cuadrada y nuestro tercer término es menos 5b. Y para el último, el polinomio, nuestro primer término es 3x, nuestro segundo término es más 2t cuadrada, nuestro tercer término es menos y, y nuestro cuarto término es más 12z. Sustitución algebraica. Las variables de un término algebraico representan números. Por lo tanto, pueden ser cambiadas estas variables por números. Es decir, todas las letras que ustedes vean en una expresión algebraica, en realidad son números. Entonces, nosotros pudiéramos sustituir esas letras por cualquier número. En nuestro ejemplo, tenemos x cuadrada más 7xy menos 16y cuadrada. Y nos están pidiendo que sustituyamos. En vez de poner una x, vamos a poner un número 3. Y en vez de poner una y, vamos a poner un número menos 2. Recuerden que todas estas sustituciones siempre las tenemos que poner entre paréntesis. Entonces, nuestro primer término, x cuadrada, ahora va a ser 3 al cuadrado. Nuestro segundo término, más 7xy, va a ser más 7 por 3 por menos 2. Y nuestro tercer término, menos 16y cuadrada, va a ser menos 16 por menos 2 al cuadrado. Aquí simplemente tenemos, para poder resolver esta sustitución, simplemente tenemos que hacer las operaciones, es decir, 3 al cuadrado, 9, más 7 por 3 por menos 2, menos 6, menos 16, y ahora hacemos nuestra última operación, que es menos 2 al cuadrado, nos da 4. Recuerden que primero tenemos que hacer las multiplicaciones o las divisiones en una operación y posteriormente tenemos que hacer las sumas o las restas. Entonces, continuando con esas operaciones de multiplicación, nuestra siguiente operación de multiplicación sería 7 por menos 6, que es igual a menos 42. Y menos 16 por 4 es menos 64. Finalmente hacemos nuestras restas, que son 9 menos 42 menos 64 es igual a menos 97. Y les voy a pedir de nuevo que hagamos los siguientes 7 ejercicios en los cuales van a tener que clasificar el término. Necesito que ustedes me digan si los términos son un monomio, son binomios, son trinomios o son polinomios. Para los ejercicios que dice sustituye la operación, simplemente voy a necesitar que hagan las operaciones sustituyendo las literales por el valor numérico de cada literal. Así que, por favor, pónganle pausa al video y dediquen los siguientes 10 minutos para contestar estos ejercicios. Una vez que hayamos terminado, vamos a continuar con el siguiente tema. Notación algebraica. Para poder resolver problemas u operaciones algebraicas, primero tenemos que conocer las reglas en las que el álgebra se escribe. Al ser el álgebra una extensión de la aritmética, las operaciones básicas seguirán siendo suma, resta, multiplicación, división y potenciación. Para la suma y para la resta, vamos a ocupar, como siempre, el signo de más y el signo de menos para la resta. Multiplicación. Existen 3 formas distintas de representar una multiplicación. Normalmente, la número 1 es con un asterisco. Normalmente nosotros representamos una multiplicación escribiendo un asterisco entre 2 de nuestras variables o 2 de nuestros números. Como en el ejemplo tenemos a
por b. Si se dan cuenta, tenemos un asterisco en medio de esas dos letras y esto representa la multiplicación. Para nuestro siguiente ejemplo tenemos 5 por 4 por x por y. Como podrán ver, el asterisco es el símbolo que representa la multiplicación de estos 4 elementos. Segunda forma de representar la multiplicación es encerrando entre paréntesis cada factor. Es decir, en vez de colocar un asterisco, cada uno de nuestros elementos estará encerrado entre un paréntesis. En nuestro primer ejemplo tenemos paréntesis A, paréntesis, y paréntesis B, paréntesis. Esto quiere decir que A y B se están multiplicando. Para nuestro ejemplo 2 tenemos paréntesis 5, paréntesis, paréntesis 4, paréntesis, paréntesis X, paréntesis, paréntesis Y, paréntesis. Esto quiere decir que estamos multiplicando 5 por 4 por X y por Y. Y la tercera forma de representar la multiplicación es si la multiplicación es entre un número y literales o solo entre literales, simplemente se acomodan sin ningún símbolo entre ellos. Como nuestro ejemplo, tenemos A, B. Si se dan cuenta, no hay nada entre las dos letras. Y esto automáticamente nos tiene que dar a entender a nosotros que se están multiplicando. Nuestro siguiente ejemplo es 20xy. Eso quiere decir que el 20 está multiplicando a la x y al mismo tiempo está multiplicando a la y. División. ¿Cómo vamos a representar la división en el álgebra? Hay dos formas de representar la división. La primera es con una diagonal. Un ejemplo, A diagonal B. Si pusiéramos números, también podría ser 5 diagonal X. Y nuestra segunda forma de representar la división es como un quebrado o una fracción. Es decir, A entre B o X entre 5. Y finalmente la potenciación. Esta va a ser representada de la siguiente manera. Como verán en el ejemplo, las literales sirven como bases y en la esquina superior derecha de cada una de estas literales vamos a colocar el exponente. Evaluación de expresiones algebraicas. La suma es válida entre términos semejantes y se efectúa de la siguiente forma. Se suman los coeficientes de los dos términos y el resultado será el coeficiente del nuevo término. El nuevo término tendrá la nueva sección literal. En este ejemplo tenemos x más 2x. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sumar los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? El 1 y el 2. Entonces 1 más 2 es igual a 3. Y finalmente, la literal que teníamos en el primer término y la literal que teníamos en el segundo término, la pasamos al resultado. Entonces, nuestro ejemplo se resolvería de la siguiente manera. 1 más x, 1x más 2x es igual a 3x. Recuerden que la suma y la resta no se puede efectuar entre términos no semejantes, por lo que la expresión algebraica se quedaría igual. En nuestro ejemplo, y más 2, si se dan cuenta, no se parece el primer término al segundo término. No tienen ni las mismas literales, ni tampoco tienen los mismos exponentes. En nuestro siguiente ejemplo tenemos 3x menos 2y menos x. Si se dan cuenta, en esta expresión hay dos términos semejantes, que son 3x y menos x. Y hay un término que no es semejante, que es menos 2y. Una vez identificados los términos, tenemos que realizar las operaciones indicadas entre los términos semejantes. Entonces, como 3x y menos x son semejantes, tenemos que realizar la operación que debe cambiar los valores por su resultado. Es decir, 3x menos x, primero restamos los coeficientes, es decir, 3 menos 1 es igual a 2. Y finalmente pasamos al resultado la misma literal, que es x. 3x menos x es igual a 2x.
Como la expresión algebraica resultante está formada por términos no semejantes, ya podemos realizar más operaciones. Ya no podemos realizar más operaciones, por lo que la expresión ha quedado en su forma final, ¿verdad? 2x menos 2y. Leyes de los exponentes o reglas de los exponentes. La regla número 1 es que cuando se multiplica una literal con exponente por la misma literal con otro exponente, se conservará la misma base literal, o sea, la misma letra a la que se va al resultado, y tendrá como exponente la suma de los dos exponentes. En nuestro ejemplo tenemos x por x cuadrada. Nuestro resultado tiene que ser la misma letra, ¿sale? Entonces volvemos a colocar la x. Y lo único que tenemos que hacer es sumar los exponentes, es decir, el 1 más el 2. Y nos da como resultado x cúbica. Nuestra segunda regla de los exponentes es que para realizar una división entre términos con la misma base literal, únicamente se multiplicará el exponente del divisor por un menos 1. Después el divisor pasará a multiplicar el dividendo. Es decir, en nuestro ejemplo tenemos x cuadrada entre x. Nosotros primero tenemos que ver cuáles son los exponentes que tiene. Nuestra x cuadrada obviamente tiene un 2, ¿verdad? Como exponente. Y la x en el denominador, es decir, en la parte de abajo, tiene un exponente 1. Una vez que hayamos identificado que los exponentes de nuestras literales, lo que tenemos que hacer es colocarle un menos o multiplicar por menos nuestro denominador. Entonces ahora nuestro denominador ya no va a tener un exponente 1, sino va a tener un exponente menos 1. Al tener esto, nosotros podemos colocar la misma base literal, la misma letra, y simplemente vamos a hacer una resta, es decir, el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Y eso nos da como resultado x a la 1. La tercera regla de los exponentes es que los radicales se puedan representar como exponentes fraccionarios. Es decir, la raíz de x también se puede expresar como x a la 1 medio. Y en nuestro siguiente ejemplo, la raíz cúbica de x cuadrada se puede expresar también como x cuadrada sobre 3. Es decir, el exponente que ustedes tengan en la raíz lo van a poner como denominador del exponente que tenga la letra, ¿sale? La cuarta regla de los exponentes es que si se eleva una potencia a una base literal con exponente, el resultado estará formado por la misma base literal y tendrá como exponente el producto del exponente original por la potencia. Es decir, si nosotros tenemos una x cuadrada y esta x cuadrada está elevada al cubo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos dos exponentes, es decir, 2 por 3, lo que nos da como resultado x a la sexta. Bueno, en este momento también les presento aquí 10 ejercicios en los cuales tienen que resolver las sumas de los siguientes términos, si es que se pueden sumar, ¿vale? O si es que se pueden restar. Tienen que hacer prácticamente aplicación de lo que vimos en las 4 o 5 diapositivas pasadas. Así que dense unos 10. Creo que en este se podría llegar a tardar hasta unos 15 minutos. Tómense el tiempo que ustedes necesiten para contestar las preguntas, pero resuélvanlas en su casa. Reglas de los signos. Al realizar multiplicaciones entre términos algebraicos con signos, debemos tener presentes las reglas de los signos.
Estas reglas de los signos ustedes ya las conocen y simplemente se las voy a recordar. Es hacer mención de que más por más nos va a dar igual a más. Menos por menos nos va a dar igual a más. Menos por más nos va a dar igual a menos. Y más por menos nos va a dar igual a menos. Es decir, signos iguales nos van a dar positivo o más y signos diferentes nos van a dar negativo o menos. Vamos a ver ahora la multiplicación de las expresiones algebraicas. El caso más simple que hay de multiplicación es de un monomio que multiplica a un monomio. Recordemos que un monomio es una expresión algebraica de un solo término. Y al multiplicar un monomio por un monomio, nos tiene que dar como resultado otro monomio. ¿Sale? ¿Cuál va a ser nuestro primer paso? Primero vamos a multiplicar los coeficientes. El resultado será el coeficiente del nuevo monomio. En nuestro ejemplo, 30 m cuadrada n por 6n, primero tenemos que identificar nuestros coeficientes, que son los que están marcados en color rojo. Es decir, 30 por 6 nos da igual a 180. Ese es nuestro primer paso. Segundo paso, vamos a multiplicar las literales que sean iguales y vamos a utilizar las reglas de los exponentes. Vamos a copiar los resultados como los factores del nuevo monomio. Primero, identificamos las literales o las letras parecidas en cada término. En este caso, es la letra n, que está marcada en azul. Y las vamos a multiplicar utilizando la regla de los exponentes, ¿verdad? Es decir, n por n, como recordamos en las diapositivas pasadas, estas n's a simple vista pareciera que no traen un exponente, pero cuando sucede eso, vamos a suponer que el exponente es el número 1. Entonces, al multiplicarse n por n, tenemos que sumar los exponentes de cada una de esas literales. Es decir, 1 más 1 igual a 2. Y como tercer paso, vamos a copiar las literales distintas con sus correspondientes exponentes y los vamos a poner como factores del nuevo monomio. Es decir, en nuestro ejemplo solamente había una literal distinta, que era la letra m, y esta letra m estaba elevada al cuadrado. Como era la única literal distinta, simplemente la vamos a copiar en nuestro resultado. Y nuestro resultado nos va a dar 180 n cuadrada m cuadrada. En nuestro segundo caso que hay en la multiplicación es el de un monomio por un binomio. Y este nos dará como resultado otro binomio. Nuestro primer paso es multiplicar el primer término del binomio por el monomio y copiamos el resultado como primer término del nuevo binomio. En nuestro ejemplo tenemos 5s cúbica menos 12s cuadrada t multiplicando a 3t. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro primer término, que es el que está en color azul. Es 5s cúbica. Lo tenemos que multiplicar por 3t. Recuerden que lo primero que tenemos que multiplicar son los coeficientes. Es decir, 5 por 3, 15. Esto lo ponemos en la parte de abajo. Como los dos tienen literales distintas, s cúbica y la letra t, no se pueden multiplicar porque no son semejantes. Es por eso que simplemente las vamos a pasar a un lado de nuestro coeficiente, dándonos como resultado 15s cúbica t. Segundo paso, vamos a multiplicar el segundo término del binomio por el monomio y vamos a copiar el resultado como segundo término del nuevo binomio. En este caso identificamos ahora nuestro segundo término, que es el menos 12s cuadrada t, y lo vamos a multiplicar por 3t. Vamos a empezar ahora con los signos. ¿Cuál es el signo que tiene nuestro segundo término? Es un menos.
¿Y cuál es nuestro signo que tiene nuestro monomio? Es un más. Recordemos que menos por más nos va a dar menos. Ahora los coeficientes. 12 por 3, 36. S cuadrada es la única literal que no es semejante. Entonces vamos a pasar a la parte de abajo. Y la letra T sí la podemos multiplicar por nuestro monomio. Entonces sería T por T. Recuerden que tenemos que sumar los coeficientes y nos da como resultado T cuadrada. Y de esta manera nosotros resolvemos la multiplicación de un binomio por un monomio. El tercer caso que hay en la multiplicación es el de un binomio por un binomio. Este nos dará como resultado otro binomio. También nos puede dar un trinomio o inclusive nos puede dar hasta un polinomio. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que realizar? Tenemos que multiplicar el primer término del binomio por el primer término de nuestro otro binomio. Y vamos a copiar este resultado como el primer término de nuestro resultado, de la nueva expresión. En nuestro ejemplo, primero identificamos los primeros términos, que son m cuadrada, en los dos casos. Multiplicamos m cuadrada por m cuadrada, recuerden que se suman los exponentes. Entonces nos da como resultado m a la cuarta. Segundo paso, multiplicamos el primer término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio y copiamos el resultado como segundo término de la nueva expresión. Es decir, m cuadrada por menos 3n. Recuerden que primero multiplicamos los signos, es decir, más por menos nos da menos. 1 por 3 nos da 3. Tanto la m cuadrada como la n son términos no semejantes, son letras diferentes. Como son letras diferentes, simplemente las pasamos a nuestro resultado. Y tercer paso, tenemos que multiplicar el segundo término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Y vamos a copiar el resultado como el tercer término de la nueva expresión. Es decir, menos 8n por m al cuadrado. Primero vamos a multiplicar los signos. Menos por más nos da menos. 8 por 1, 8. N y M, de nuevo, son términos no semejantes, son letras diferentes, por lo cual nosotros simplemente vamos a bajar esas literales, N y M cuadrada. Cuarto paso, multiplicamos ahora el segundo término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio y vamos a copiar el resultado como cuarto término de la nueva expresión, es decir, menos 8n por menos 3n. Primero vamos a multiplicar signos. Menos por menos, más. 8 por 3, 24. Y n por n, hacer la misma literal, sumamos los exponentes. Nos da como resultado n cuadrado. Quinto y último resultado, quinto y última operación, vamos a realizar todas las operaciones posibles entre términos semejantes. Vamos a identificar de lo que nos quedó todos aquellos que son términos semejantes. En este caso, m a la cuarta es la única literal con exponente a la cuarta. Entonces, ese no tiene otro término igual o no tiene otro término semejante. Nuestros términos del medio, que son menos 3m cuadrada n menos 8m cuadrada n, son términos semejantes. Entonces, en estos términos semejantes sí podemos hacer operaciones. Sería menos 3 menos 8 es igual a menos 11. Y nada más copiamos o ocupamos la misma base literal, que es m cuadrada n. Y finalmente, más 24n cuadrada es un término no semejante, puesto que no hay otra n cuadrada, simplemente la dejamos como resultado final. El siguiente caso de multiplicación de expresiones algebraicas es
cuando se multiplica ya sea un polinomio por un trinomio o por un binomio o por otro polinomio. Este ya es una operación que tiene su procedimiento y que siempre se tiene que hacer de esta manera. Primero, tenemos que multiplicar el primer término del primer polinomio por todos y cada uno de los términos del segundo polinomio, copiando cada uno de los resultados como nuevos términos del polinomio. En nuestro ejemplo, a más b menos c menos d multiplicado por a menos b más c, tenemos que multiplicar nuestro primer término, que es la letra a, por todos y cada uno de los términos de nuestro segundo polinomio, que sería a por a cuadrada. A por menos b, recuerden que es más por menos, menos. Y a por b, a por b. Y después signos, más por más, más. Y a por c, ac. Segundo, vamos a multiplicar el segundo término de nuestro primer polinomio por todos los términos del segundo polinomio. Y vamos a copiar cada uno de los resultados como nuevos términos del nuevo polinomio. Es decir, identificamos nuestro segundo término, que es más b, y lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del segundo polinomio. Y nos da como resultado más b por más a, nos da como resultado ba, más b por menos b, recuerden que más por menos nos da menos, b por b nos da b cuadrada, y más por más nos da más, b por c, bc. Tercer paso, multiplicamos el tercer término del primer polinomio por todos los términos del segundo polinomio, copiando cada uno de los resultados como nuevos términos del nuevo polinomio. Es decir, menos c por a, por menos b y por más c. Nos da como resultado menos c por a, menos ca, menos c por menos b, más cb, y menos c por más c, menos c cuadrada. Cuarto, así vamos a continuar hasta que hayamos acabado con todos los términos de la primera expresión, que en este caso ya nada más nos quedaba el último, que es menos d. Entonces multiplicamos menos d por más a, menos da, menos d por menos b, nos da más db, y menos d por más c nos da menos dc. Quinto, vamos a juntar todos los resultados de cada una de esas multiplicaciones que hicimos y nos va a quedar así todo este largo. A cuadrada menos ab más ac más ba menos b cuadrada más bc menos ca más cb menos c cuadrada menos da más db menos dc. Todo esto vamos a buscar todos los términos semejantes y vamos a realizar las operaciones entre ellos. En este caso, nuestros términos semejantes van a ser a y b, van a ser c y a, va a ser c y b, y nada más. Y nos va a dar como resultado al hacer las operaciones a cuadrada menos b cuadrada más 2bc menos c cuadrada menos da más db menos dc. Muy bien, hasta aquí les voy a pedir de nuevo que se tomen unos 20 minutos aproximadamente para contestar los siguientes ejercicios. Los siguientes ejercicios son multiplicaciones de monomios por monomios, hay algunos binomios por monomios, y tenemos, creo que por ahí, un polinomio por un monomio. Entonces vamos a contestar estos ejercicios siguiendo las reglas que acabamos de ver. Así que, por favor, ponle pausa al video y dedica los siguientes 20 minutos para contestar las preguntas. Fracciones algebraicas. Una fracción algebraica es la división indicada de dos expresiones algebraicas. Por ejemplo, a sobre b.
El dividendo A es el numerador de la fracción y el divisor B es el denominador. El numerador y el denominador son los términos de esta fracción. Los términos de una fracción algebraica también pueden ser monomios, también pueden ser binomios, pueden ser trinomios o pueden ser polinomios. Y las operaciones que podemos realizar con las fracciones son suma, resta, multiplicación y división. ¿Cómo podemos sumar o restar fracciones cuando tenemos monomios o polinomios, números y letras? Sencillo. Primero, tenemos que multiplicar los denominadores. En nuestro ejemplo, tenemos 3 sobre 2m menos m menos 2 sobre 6m cuadrada. ¿Qué es lo que nos dice en nuestro primer paso? Multiplicar denominadores, es decir, las partes de abajo. Vamos a multiplicar 2m por 6m cuadrada. Recuerden que lo primero que tenemos que multiplicar son los signos. Es decir, cuando no hay un signo, quiere decir que trae el signo positivo. Entonces tenemos más por más nos da más. Y 2, ahora los coeficientes. 2 por 6, 12. Y finalmente las literales. M por m cuadrada, tenemos que sumar los coeficientes. Nuestra primera m tiene un coeficiente de 1 y nuestra segunda m tiene coeficiente 2. Entonces sumamos 1 más 2, 3. Y nos da como resultado 12m cúbica. Segundo paso, tenemos que realizar la multiplicación cruzada para obtener los numeradores, es decir, la parte de arriba. En nuestro ejemplo, multiplicamos nuestro primer numerador, que es el número 3, lo vamos a multiplicar por 6m cuadrada. Entonces tenemos 3 por 6 nos da 18. Y como nuestro 3 no tiene una literal, vamos a copiar la literal que tiene nuestro denominador y nos quedaría 18m cuadrado. Para nuestro segundo término o nuestra segunda fracción, vamos a hacer la multiplicación cruzada, pero ahora al revés, es decir, el denominador por el numerador. Entonces multiplicamos 2m por m, nos da como resultado 2m cuadrada. Y ahora multiplicamos 2m por menos 2. Esto nos da como resultado 4m. Aquí me faltó agregar una m. Vamos a agregársela de una vez para que no haya falla. Listo, ese sería nuestro resultado. Y finalmente vamos a efectuar la operación indicada de suma o de resta, ¿sí? En este caso, aquí también vamos a agregar nuestra m en ambos. Y tenemos 18m cuadrada menos 2m cuadrada más 4m sobre 12m cúbica. Recuerden que tenemos que identificar nuestros términos semejantes. Nuestros términos semejantes son los que tengan la misma literal y el mismo exponente. Entonces tenemos 18m cuadrada menos 2m cuadrada nos da como resultado 16m cuadrada. Y más 4m, porque no lo podemos sumar ni restar porque es un término no semejante, sobre 12m cúbica. Y ese es nuestro resultado. Ahora, ¿cómo podemos multiplicar las fracciones algebraicas? Bueno, para multiplicar las fracciones algebraicas simplemente tenemos que, 1, multiplicar los términos del numerador, es decir, los numeradores
y poner el resultado como numerador y los denominadores y poner el resultado como denominador. En nuestro ejemplo, tenemos que multiplicar 2x cúbica por 3a cuadrada por 5x cuadrada. Primero los coeficientes y los signos, ¿sí? Todos tienen signo positivo, entonces va a ser positivo. Y ahora los coeficientes, 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Y ahora las literales, que solamente son semejantes. En este caso las x. X cúbica por x cuadrada, sumamos los exponentes. X a la quinta. Y nuestra literal, que no es semejante a ninguna otra, simplemente la pasamos a cuadrado. Nuestro segundo paso es multiplicar ahora los denominadores. Primero los signos, como todos son positivos, nos da positivo. Y ahora los coeficientes. 15 por 7, 105. Identificamos las literales que son semejantes. Si se dan cuenta, solamente la y es semejante. Entonces, y por y al cuadrado, y cúbica. Y las demás literales las pasamos tal cual están. Y nos da como, y ese sería el resultado de multiplicar 2 o 3 o más fracciones algebraicas. A continuación les voy a pedir de nuevo resolver los siguientes ejercicios. Para esto necesito que se tomen alrededor de 25 minutos o inclusive media hora. Yo creo que con todo lo que hemos practicado hasta el momento, estoy seguro que lo pueden hacer inclusive hasta en 10 minutos. Pero tómense el tiempo que necesiten para poder contestar esto de la manera correcta. Para finalizar, vamos a hablar sobre los conceptos básicos, los cuales ya nos van a llevar a la sesión número 1. Una vez que terminemos ahorita esta presentación, ya podrán ustedes ser capaces de comprender de una mejor manera todo lo que vimos en la sesión número 1 y en el capítulo 1, y espero que eso también les pueda ayudar a contestar los ejercicios que tenemos de tarea para el domingo 4 de octubre. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la ecuación, que es lo que ya vimos también en la sesión número 1. Una ecuación es la representación matemática de un fenómeno. Por ejemplo, la fuerza con la que cae un cuerpo al vacío. La fuerza, que está denotada con la letra F mayúscula, con la que cae una manzana, es igual a la gravedad por su masa. Y esto se escribe de la siguiente manera. F mayúscula es igual a m por g. En esta ecuación, la g, o sea, la gravedad, es una constante. Es una constante porque su valor no cambia en la ecuación. Recordemos que la gravedad siempre va a tener un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y acuérdense que los números también van a ser constantes. En la ecuación anterior, la fuerza F mayúscula y la masa m son variables, ya que pueden tomar diferentes valores. Y estas variables siempre los vamos a representar con letras. En la ecuación, la F fuerza representa lo que desconocemos y lo que queremos encontrar. La fuerza F en la ecuación es una incógnita, es lo que buscamos, es lo que queremos. Al cambiar la masa, va a variar la fuerza que se requiere para levantar un cuerpo. Y vamos a recordar que esta masa será una variable independiente, ya que su valor va a cambiar sin depender de otras variables. Aquí la fuerza es una variable dependiente, ya que su valor va a cambiar de acuerdo al valor que tenga la masa. A mayor masa, más fuerza será necesaria para levantar un objeto. Bueno, hasta aquí la sesión número 0, que sirve como repaso de álgebra. Espero que podamos entender un poco más los conceptos básicos y la forma en la que el álgebra funciona para poder trabajar ahora en todas las actividades de la sesión 1 y de la sesión 2 y posteriormente seguir trabajando con todo el resto de ecuaciones que nos tocan para este tetramestre.
Recuerden que cualquier duda o comentario, podemos escribir, me pueden escribir a través de la plataforma por mensaje o chat, y con gusto cualquier duda que haya quedado sobre esta sesión cero, por favor, háganmela saber.